y simplemente lo único que vimos básicamente fue vimos básicamente unidades electromagnéticas que vamos a pasar por encima del tirón y principalmente referencias de polaridad que sí que son importantes porque es la manera en la que tenemos para resolver los circuitos que se nos van a plantear en esta asignatura. Entonces, siempre antes de resolver un circuito tenemos que definir, repito, de forma completamente arbitraria, porque inicialmente no sabemos el sentido de circulación de las corrientes o en qué sentido va a caer la tensión en cada uno de los elementos, para poder plantear las ecuaciones que gobiernan el circuito. Entonces veíamos el ejemplo, pues muy sencillo, y en función del el resultado, pues sabríamos si efectivamente la corriente circula en un sentido o en el sentido contrario. Y lo mismo teníamos que hacer para la tensión. Una vez que resolvamos el circuito, si una tensión nos sale positiva, significa que la tensión cae efectivamente en ese sentido, y si no, pues sabemos que la tensión cae en sentido contrario. Bien. Luego vimos cuál era la definición de circuito eléctrico y nos metimos ya directamente a ver las leyes de Kirchhoff, que es la parte más importante del primer tema. Habíamos visto lo que era un nudo eléctrico, que no era más que la unión de los terminales de los distintos elementos del circuito, y habíamos dicho que concretamente en este ejemplo pues teníamos 3 nudos, porque aquellos nudos entre los que no hay ningún elemento conectado se consideran el mismo nudo. Y habíamos dicho además que cada uno de estos nudos tienen asociadas una caída de tensión o una diferencia de potencial respecto de un punto de referencia arbitrario. Y habíamos puesto el ejemplo de la tensión AC, que la podemos calcular o por este camino, o bien a través del camino o la tensión UAB más la tensión UBC. Independientemente de que yo tome este camino o este otro, podemos calcular la tensión AC. Y a partir de la definición de nudo, habíamos visto la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que, dado un nudo en el que inciden un número K de conductores, cuyas corrientes se suponen entrantes al nudo, se cumple en todo momento que la suma de estas corrientes es igual a cero, que no es más, ya dijimos, que el teorema de conservación de la carga. Y de otra forma, esta ley se puede enunciar diciendo que la suma de las corrientes que entran en un nudo tiene que ser en todo momento igual a la suma de corrientes que salen del nudo. Habíamos puesto un ejemplo, si no recuerdo mal, que era este, y habíamos dicho, bueno, si lo enunciamos de la primera forma, como que todas las corrientes tienen que ser entrantes al nudo, nos quedaría la primera ecuación, y si decimos que las que entran tienen que ser igual a las que salen, nos queda esta segunda ecuación. Bien, esto era la primera ley de Kirchhoff, muy sencilla, pero es una de las bases en la que se asienta toda la teoría de circuitos. Esto nos va a valer tanto para corriente continua en los primeros temas como para corriente alterna cuando lleguemos al tema 8, perdón. El 7 sigue siendo continua, que es teoremas. Existe una segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que en todo momento la suma algebraica de las tensiones a lo largo de cualquier camino cerrado también tiene que ser igual a cero. Y habíamos puesto pues este ejemplo con 4 nudos, el nudo A, B, C y D, y habíamos definido una serie de tensiones. Pues la suma de las tensiones, siempre y cuando vayan todas en el mismo sentido, tiene que ser igual a cero en cada momento. Entonces, para este primer bucle o este primer camino cerrado que habíamos definido, teníamos que la tensión U2, porque va en el mismo sentido que el bucle, más la tensión U5 menos la tensión U1, porque U1, daos cuenta que va en sentido contrario, tenemos U1 apuntando hacia abajo y sin embargo la dirección del camino cerrado que hemos definido va en sentido contrario. Y por eso lleva aquí un signo menos. ¿Correcto? Y luego habíamos hecho lo mismo, pero para otro camino cerrado que era el compuesto por U3, U5 y U4, donde U3 lleva sentido contrario al sentido que nosotros habíamos definido. Y así podíamos calcular, o es una forma de obtener una tensión en función de las otras dos. ¿Vale? Y esto es la segunda ley de Kirchhoff, o ley de Kirchhoff de las tensiones. Y la primera se refiere a las intensidades. Y ya está, ya con esto hemos acabado la teoría del tema 1. Entiendo que no hay problemas o dudas, así que podemos proceder a resolver ejercicios. Voy a cerrar esto y concretamente es el C1, donde vamos a
a ver si somos capaces de poner de manifiesto lo que hemos aprendido sobre la primera y la segunda ley de Kirchhoff. Bien, lo tenemos aquí. Dice, problema C1, escribir las ecuaciones correspondientes a la aplicación de la primera ley de Kirchhoff a los nudos del gráfico representados en la figura. Si nos fijamos, tenemos 4 nudos, el nudo A, el nudo B, el nudo C y el nudo D. Pues simplemente tenemos que plantear la ley de Kirchhoff a este circuito. Vamos allá. Empezamos, por ejemplo, por el nudo A. Para el nudo A tenemos 3 intensidades. La intensidad I sub 2, que podemos ver que está entrando al nudo A, ¿verdad? Y tenemos otras 2 intensidades que son la intensidad I1 y la intensidad I3 que salen del nudo. Van desde el nudo A hasta el nudo C y desde el nudo A hasta el nudo B. Por tanto, la aplicación de la primera ley de Kirchhoff, lo que tendríamos sería que I2, que entra en el nudo, menos I1, que sale del nudo, menos I3, que sale del nudo, esto es igual a 0. O alternativamente, como habíamos dicho, la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Por tanto, I2 tiene que ser igual a I1 más I3, porque la carga ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues toda la corriente que va desde I2 se tiene que bifurcar en la intensidad I1 y la intensidad I3. Ningún problema hasta aquí, ¿verdad? Pues esto es la primera ley de Kirchhoff, no tiene más. Bien, si aplicamos la primera ley de Kirchhoff al nudo B, lo que vamos a obtener es que tenemos la intensidad I1 entrando al nudo B, ¿verdad? La intensidad I4 que también entra al nudo B y la intensidad I5 que sale del nudo B. Por tanto, podemos decir que I1 más I4 es igual a I5. Ya no poner siempre las dos expresiones, con que pongamos una de las dos nos basta. Bien, para el nudo C tenemos que entran en el nudo C las intensidades I3 e I5 y sale la intensidad I6. Pues I3 para el nudo C, I3 más I5 tiene que ser igual a I6. Y finalmente para el nudo D tenemos que I6 entra y salen I2 e I4. Pues I6 tiene que ser igual a I2 más I4. Y ya está. Con esto ya hemos aplicado la primera ley de Kirchhoff a los 4 nudos del circuito. Comprobar que las ecuaciones que hemos obtenido en el primer apartado son linealmente dependientes. Bien, para hacer esto existen múltiples formas, pero yo creo que aquí lo más sencillo es decir, bueno, vamos a ver que si yo sumo todas las ecuaciones me tiene que quedar 0 igual a 0, ¿verdad? O lo que es lo mismo, puedo decir, bueno, a la izquierda y a la derecha tengo que tener todos los términos. Entonces, si yo veo aquí I2 a la derecha y aquí I2 a la izquierda, si yo sumara todos, se iría un I2 con el otro I2, ¿verdad? Lo mismo para I5 a la izquierda y a la derecha, I4 a la izquierda y a la derecha, I1 a la izquierda y a la derecha, I3 a la derecha y a la izquierda, e I6 a la izquierda y a la derecha. Por tanto, me queda un 0 igual a 0, que lo que significa no es más que estas ecuaciones son linealmente dependientes. ¿Y eso qué implica? Pues que cuando yo planteo las ecuaciones, la primera ley de Kirchhoff a todos los nudos de un circuito, una de esas ecuaciones me sobra, no me aporta ninguna información nueva, porque esta última ecuación o cualquiera de ellas es combinación lineal de las otras, de las n-1 restantes, ¿vale? Siendo n el número de nudos que tenga el circuito. Esto va a ser importante, sobre todo en el tema 6, cuando hablemos de análisis de circuitos, porque ya veremos que nosotros solo podemos plantear 3 ecuaciones, en este caso,
para obtener información, porque la cuarta no aporta nada nuevo. Y de ahí a que estas cuatro ecuaciones formen un sistema de ecuaciones linealmente dependientes. Bien, lo mismo va a ocurrir con la segunda ley de Kirchhoff, que no todos los caminos cerrados me valen para obtener el mínimo número de ecuaciones linealmente independientes, que es lo que nosotros en cualquier caso vamos a buscar. Entonces, vamos ahora con este apartado, el que dice obtener I4 a partir de I2 e I6. Bien, esto ya es sencillo. Dice que obtengamos I4 en función de I2 e I6. Pues es muy sencillo. Fijaos que aquí en esta cuarta ecuación tenemos que I6 es igual a I2 más I4, pues directamente despejamos aquí y podríamos obtener I4 como la diferencia entre I6 e I2. Bien, y lo mismo para I3 en función de I1 e I2. Pues nos fijamos y tenemos suerte de que en la primera ecuación I3 lo podemos expresar como I2 menos I1. Bien, vale. Pues vamos ya con el último apartado que nos dice que escribamos las ecuaciones correspondientes a la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff a los circuitos cerrados A, B, D, A, A, B, D, A, que vamos a representar aquí, vamos a ponerle otro color, A, B, D, A. Es este camino cerrado y además con esta dirección, porque si no me dirían A, D, B, A, ¿verdad? Por tanto, el circuito cerrado es A, B, D, A. De la segunda ley de Kirchhoff al circuito cerrado o al camino cerrado A, B, D, A, lo que obtenemos es U2 más U1 menos U4 igual a 0. Muy bien. No, muy mal. Eso es, más U4. ¿Vale? Te tienes que fijar en la tensión U4. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Es lo correcto. Muy bien, gracias, Marina. Siguiente camino cerrado que nos dicen es el ADCA. Pues lo mismo, volvemos a representar ese camino cerrado que es este. Venga, a ver si hay algún voluntario para decirnos cuál es la ecuación relativa a la segunda ley de Kirchhoff al camino cerrado ADCA. Menos U3 igual a 0. Eso es. Muy bien, gracias, Alba. Vamos con el siguiente. El siguiente camino cerrado es el ABCDA. ABCDA. Venga, que se vaya preparando el siguiente voluntario. Vamos a pintarlo de verde. Es ABCDA. ABCDA. Este es el camino cerrado. ¿Y quién lo va a decir? A ver, que yo lo vea. U1 más U5 menos U6 más U2 igual a 0. Perfecto, Leonor. Muy bien. Y el último es el ABCA. ABCA, que aquí ya no se ve absolutamente nada. No sé con qué color pintarlo. ABCA, bueno, podemos pintar el bucle exterior o el camino exterior, que sería este, ¿verdad? El ABCA. ¿Quién me dice este? Venga. U1 más U5 menos U3. Muy bien. Pues ya estaría. ¿Vale? Ya con esto terminamos el problema C1 y yo creo que nos llevamos el concepto de la aplicación de la primera ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff bien sabido. ¿Vale? Muy bien, gracias por la participación
Y pasamos al siguiente problema. Bueno, entiendo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Pues seguimos. El siguiente problema es el problema C2, también de la colección de continua, y lo que dice es, sabiendo que I1 vale 3 amperios, I4 menos 5, I7 tal e I9 tal, calcular las restantes intensidades en el gráfico de la figura. Fijaos que tenemos dos partes del circuito que son opacos para nosotros, son como una caja negra, ¿vale? Tienen dos terminales y están conectados al resto del circuito a través de estos conductores, pero no sabemos nada de lo que hay dentro. Pero bueno, independientemente de eso, la aplicación de la primera ley de Kirchhoff, que es lo que nos están pidiendo aquí, porque nos piden calcular el resto de intensidades del gráfico de la figura, sigue estando vigente, porque son, como ya dijimos ayer, axiomas sobre los que se asienta toda la teoría de circuitos. Entonces, quizás aquí lo que merece más la pena es, en primer lugar, nombrar todos estos nudos. Tendríamos aquí el nudo A, el nudo B, el nudo C y el nudo D. Bien, y ahora pues básicamente lo que tenemos que fijarnos es en qué datos conocemos, I1, I4, I7 e I9, y aplicar, como ya hemos visto en el problema anterior, la primera ley de Kirchhoff. Pero en este caso, quizá vamos a redondear los datos que tenemos, porque tenemos I1, I4 que está aquí, I7 que está aquí, I9 que es esta otra. Si nos fijamos, en el único nudo en el que tenemos tan solo una incógnita es el nudo D, ¿verdad? Por tanto, en el nudo D, nosotros podríamos decir, si aplicamos la primera ley de Kirchhoff, entran I4, I6 e I7 y sale I9. Por tanto, I4 más I6 más I7 tiene que ser igual a I9. Y la que vamos a despejar es I6, tiene que ser igual a I9 menos I4 menos I7. Y esto es 2 menos 5 menos 2. Son 5, ¿no? Creo que sí. Es que para mí también son las 7 de la tarde. Que la hora de las clases de electrotecnia de los jueves son mortales. Bien, tenemos entonces que I6 vale 5. Y ahora digo, bueno, ¿y cómo seguimos calculando el resto de intensidades? Porque fijaos que en A tengo dos incógnitas y solo dos datos. En B tengo dos incógnitas y solo un dato. Y en C tengo solo un dato para dos incógnitas. Bien, aquí lo que nos va a hacer falta es una definición o un concepto que se llama la la primera ley de Kirchhoff generalizada. Vamos a poner aquí una hoja nueva. Fijaos o recordad que la primera ley de Kirchhoff lo que dice es, dado un nudo eléctrico sobre, escribo así malamente, como diría Rosalía, porque tenemos la definición unas transparencias más atrás, ¿no? Dado un nudo eléctrico sobre el que inciden K conductores cuyas corrientes se suponen entrantes al nudo, se cumple en todo momento que el sumatorio para todo K de las corrientes que entran al nudo tiene que ser igual a 0, ¿vale? Esta es la primera ley de Kirchhoff básica, por así decirlo. Pero existe una primera ley de Kirchhoff que se llama generalizada,
generalizada, que lo que dice es que dada una superficie cerrada, sobre la que inciden K conductores cuyas corrientes se suponen entrantes a, bueno, ahora no es al, sino a la superficie, a la superficie, en todo momento se cumple que el sumatorio para todos los conductores que inciden en superficie, suponiendo que las corrientes son entrantes, y sub K de T es igual. Y esto se conoce como la primera ley de Kirchhoff generalizada, que tan solo es sustituir, en el caso de la primera ley de Kirchhoff, nudo por una superficie cualquiera, ¿vale? En vez de hablar de nudos, vamos a hablar de una superficie. ¿Y por qué tiene importancia la primera ley de Kirchhoff generalizada en este caso? Porque si os fijáis, al fin y al cabo, 1 y 2 no son más que una superficie cerrada. Es decir, yo puedo encerrar estas dos superficies, ¿verdad? Y puedo decir, bueno, a la superficie 1 inciden dos conductores. Lo que pasa es que una corriente es saliente y la otra es entrante, pero yo puedo aplicar la primera ley de Kirchhoff generalizada, primera ley de Kirchhoff generalizada a la superficie 1, ¿vale? Pues lo que vamos a tener es que I1 menos I8, bueno, aunque realmente la entrante es I8, vamos a ser correctos, aunque la ecuación sea exactamente la misma, I8 menos I1 es igual a 0. Bien, y por tanto, si conocemos I1, que en este caso lo conocemos, I8 tiene que ser igual a I8 tiene que ser igual a 3 amperios, ¿verdad? Sí, pues de esta forma ya conocemos también I8, como conocemos I8 de la aplicación de la primera ley de Kirchhoff, la normal, no la generalizada, en el nudo C podríamos sacar I2, por ejemplo, ¿verdad? Pues de la primera ley de Kirchhoff al punto o al nudo C, lo que obtenemos es que I8 más I2 más I7, que son todas salientes del nudo, I8 más I2 más I7 es igual a 0. Y por tanto, I2, que es la que me hace falta, tiene que ser igual a menos I8 menos I7, que es igual a 3 amperios, menos 3 amperios, perdón, menos 2 amperios, pues menos 5 amperios. ¿Sí? Sí. Esto es I2. Bien, y ya tendríamos esta intensidad. Fijaos que ahora ya de aplicar la primera ley de Kirchhoff normal en el nudo A podríamos sacar I3, ¿verdad? Pues primera ley de Kirchhoff en A podemos sacar, bueno, que alguien me lo diga, venga, que si no me aburro. ¿Algún voluntario que me diga cómo calcular la primera ley de Kirchhoff en A y que me diga el resultado de I3? Vamos haciéndolo poco a poco, yo voy escribiendo. Eso es. Si sustituimos 3 más, más menos 5, ¿no? Más I9, que es 2. Y esto queda 0, ¿no? Más I9, que es 2. Vale, muy bien. Gracias, Santi. Y nos faltaría simplemente I5, que fijaos que podríamos aplicar
la primera ley de Kirchhoff generalizada a la superficie 2, quizás es más sencillo porque así no tenemos que hacer ningún cálculo, y de la primera ley de Kirchhoff generalizada a la superficie 2, lo que obtenemos es que I5 más I6 es igual a 0. Como conocemos I6, que es 5, I5 tiene que ser igual a menos 5 amperios. Bien, pues ya está, ya tenemos todas las intensidades. Con eso quedaría resuelto este problema. Este problema básicamente sirve como introducción para la primera ley de Kirchhoff generalizada, ¿vale? Que es un concepto útil y necesario, como acabamos de ver, porque si no, no habría habido forma de obtener estas cuatro corrientes, ¿vale? Estas cuatro vienen de eso. ¿Alguna duda al respecto? Ya este es el último problema del tema 1, así que vamos a pasar al tema 2. Pero no pasa nada, porque luego posiblemente nos haga falta tiempo durante el resto del cuatrimestre, que son 14 semanas a 3 horas por semana, son 42 semanas, y el tiempo después vuela. Bien, dice el problema C3. La figura representa un multipolo, es decir, un circuito eléctrico con varios terminales. Fijaos que, por ejemplo, antes la superficie 1 y 2 se podrían considerar circuitos, solo tenían dos terminales, ¿vale? 1 y 2. Pues este, por su parte, es un multipolo, porque tiene varios terminales, concretamente tiene 5. Entonces dice, sabiendo que las tensiones UAB es igual a voltios, UDA es igual a B voltios, UCE es igual a C voltios y VE es igual a D voltios, es un poco lioso esto, expresar estas cuatro tensiones como combinación lineal de A, B, C y D por aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. O sea, básicamente se parece un poco al problema anterior, nos dan una serie de datos y nos piden que calculemos en función de esos datos cuáles son las tensiones EB, BC, CD y UAC. Bien, creo que aquí me he puesto el circuito en grande, de forma que todo se vea un poco más claro, pero lo que no tengo son los datos. UAB vale a voltios. Fijaos que como el dato es, voy a ponerlo aquí, como me dan el dato de que UAB es igual a voltios, pongo los voltios entre paréntesis para que no nos confundamos, lo que me están diciendo es esta tensión, ¿verdad? Porque la otra tensión, esta otra, sería BA, ¿vale? Cuidado con eso. El sentido en el que denominamos a las tensiones hace referencia a la tensión que estamos calculando como diferencia de potencial eléctrico de un nudo al otro. Habitualmente ese problema no va a suceder porque siempre el circuito nos lo van a dar limpio y nosotros vamos a ser quienes definamos nuestras propias referencias de polaridad. Pero tenemos que tener cuidado con eso, sobre todo ahora que estamos empezando con la asignatura, de no confundirnos. Entonces, esta tensión que hemos representado aquí sería una tensión de A voltios, en ese sentido. Vamos a representar los terminales, ¿vale? ¿Cuál más nos daban como dato? Nos daban también UDA, que vale B, DA, que vale B. Vamos a representarla así. Esto vale B. ¿Cuál es la otra? CE vale C. CE vale C. Es decir, esta. Son C voltios. Y me falta una, que es la B de Barcelona E, que es D voltios. Es decir, esta. Hemos tenido suerte de que no se nos superpongan las líneas. Bien, una vez que tenemos nuestros datos, ahora simplemente tendremos que ver cuáles son las tensiones que nos piden. Pues venga, vamos con la primera, que es la tensión EB. Esto me estoy haciendo el lío. EB. Pues para la tensión EB, si nos fijamos, como conocemos la tensión BE,
tan solo tendremos que hacer menos la tensión BE, ¿verdad? Y esto es igual a menos D voltios. ¿Sí? Sí. Venga, vamos con la siguiente y vamos a llamar a más voluntarios. La BC. Ahora me piden esta. BC. ¿Cómo calculamos la tensión BC? Alguien que me eche una mano, por favor. Sería la tensión BE menos la tensión CE. Yo creo que no, ¿no? A ver, aquí quizás lo más sencillo es que representemos el sentido. Escribamos la segunda ley de Kirchhoff y luego despejemos, para que no nos hagamos el lío, ¿vale? Venga, di cuál es la expresión de la segunda ley de Kirchhoff aquí. No pasa nada, si lo bueno que tengo es que no me puedo quedar con vuestras caras, o sea que hemos dicho que tenemos que calcular la tensión BC, es decir, esta tensión conociendo las otras. ¿Nada? Bueno, venga, se ha cortado. Pues lo represento yo. Hemos dicho, o he dicho yo, que quizás para no liarnos es mejor representar un sentido para el camino cerrado, el que sea, es arbitrario, ¿vale? Y que expresemos la segunda ley de Kirchhoff, de forma que tengamos VC, que va en el mismo sentido de este camino, de este sentido verde, tendremos VC más C, que es la tensión CE, menos la tensión D es igual a 0. Y por tanto, VC es igual a D menos C, que es lo que había dicho la compañera, ¿no? O sea que el torpe soy yo. ¿Sí? Sí, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido plantear la segunda ley de Kirchhoff a este camino cerrado, al camino cerrado verde. Entonces, de la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff lo que obtengo es esto, porque BC va en el mismo sentido que el camino o el sentido que yo he representado, va en sentido de las agujas del reloj. La tensión CE, que es la tensión C, también va en ese mismo sentido y sin embargo la tensión BE va en sentido contrario, por eso va restando. ¿Sí? Si ahora despejo VC, lo que obtengo es esto. He puesto el sentido horario, ahora vamos a poner el sentido antihorario. Lo que tiene sentido es que, valga la redundancia, es que da igual, porque si no, fíjate tú el problema. Ponemos este otro sentido, ¿vale? Esto era C. Venga, la alumna que ha preguntado esta duda, que me exprese la segunda ley de Kirchhoff ahora, pero con este sentido. ¿Qué me daría? Menos C porque va en sentido contrario, más D. Hombre, fíjate que VC también va VC. Y ahora lo que queremos es despejar VC, ¿verdad? Porque esto es... Y nos queda que VC es igual a D menos C. Obviamente tiene que ser igual, ¿vale? Este sentido se elige de forma completamente arbitraria. Lo que sí es verdad que no nos podemos confundir en qué tensiones van en ese mismo sentido y cuáles no, porque eso sí que te provoca el fallo en el problema, ¿vale? ¿Sí? Venga, ¿cuál falta? Creo que faltan todavía alguna más. Sí, la tensión CD, UCD, que es igual a ¿qué? ¿Alguien me lo dice? Sería esta tensión, vamos a ponerlo en azul. Y quizás aquí lo que merece la pena, no sé si es la única opción que tenemos o no, sería decir, bueno, pues con este sentido, que además van todos a favor, lo que voy a tener es que si represento la segunda ley de Kirchhoff a ese camino cerrado, es que B más A
más VC, que es D menos C, ¿verdad? Más D menos C más UCD, que es la que me piden. Todo esto tiene que ser igual a 0. Y aquí directamente despejo. Y UCD lo que queda es C menos B menos A y menos D. Eso es. Y estos son voltios. ¿Cierto? Sí. Venga, pues vamos con la última, que es la tensión AC. Me piden ahora esta tensión. Vamos a ponerla en verde aquí. ¿Quién me lo dice? ¿Cómo sería? UAC. UAB más VC, efectivamente. Más VC, que como conocemos esos dos datos ya, pues sería A más VC, que es menos C. Y ya estaría, efectivamente. Muy bien, Nacho. Bien. Bueno, ahora sí, hemos terminado el tema 1, para siempre, porque ya no volvemos más. Hablamos de elementos ideales porque son unos elementos que de forma aproximada se parecen a los elementos que nos podríamos encontrar en las prácticas en el laboratorio, que por desgracia este año no vamos a poder hacer prácticas como tal, no vamos a poder tocar una resistencia o tocar una bobina y hacer prácticas con ellos, pero tendremos que verlo a través de vídeos. Pero que, como digo, modelan de una forma aproximada lo que tenemos en la realidad. En el siguiente tema, que es el tema 3, veremos elementos reales. Vamos a ver cómo podemos modelar de una forma más realista esos elementos que podemos ver en el laboratorio. Entonces, básicamente, vamos a empezar con los elementos pasivos, que son la resistencia, el condensador y la bobina, y luego veremos elementos activos, que son las fuentes, ¿vale? Este tema tampoco es muy largo, pero ya nos va a permitir hacer problemas con un poco más de chicha, porque estos primeros han sido bastante tontos, ¿vale? Entonces, empezamos por la resistencia, que yo creo que es un elemento que prácticamente todo el mundo conoce. Una resistencia simplemente es un elemento que representa la oposición de un medio al paso de la corriente eléctrica. Entonces, las resistencias aparecen en los circuitos a propósito. Por ejemplo, si nosotros queremos, tenemos una estufa de resistencia, lo que hacemos es poner una resistencia para disipar calor y calentar el ambiente, ¿vale?, de una habitación. O bien, las resistencias pueden aparecer como un parásito en el circuito, como un elemento no deseado. ¿Por qué? Pues porque las resistencias producen una serie de pérdidas que al final nos cuestan dinero, ¿vale? Las pérdidas siempre son sinónimos de perder dinero. Entonces, es un elemento a tener en cuenta, ¿vale? Porque o bien queremos que esté ahí, o bien tenemos que reducir al máximo su existencia. Entonces, en una resistencia ideal, como es la que vamos a ver en este tema, siempre se cumple que la caída de tensión a través de este elemento es proporcional a la intensidad que la atraviesa. Bueno, y vosotros diréis, bueno, es que eso es la ley de Ohm. Efectivamente, la ley de Ohm, que lo que dice es que en cualquier resistencia ideal, vamos a representar una resistencia. Bueno, en primer lugar decir que nosotros vamos a representar resistencia con este símbolo, un rectángulo con dos terminales, ¿bien? Porque si vais a algún otro libro podéis encontrar la resistencia así. Bueno, incluso en el mismo programa de televisión ponen la resistencia así, ¿vale? Pero no es lo más correcto. Actualmente las resistencias se representan así, ¿vale? Por tanto, borro y lo que dice la ley de Ohm es que en una resistencia la tensión que tenemos en terminales de la resistencia, esta tensión que depende del tiempo, es siempre proporcional a la intensidad
que circula a través de los terminales de la resistencia. Es decir, U de t es igual a R por I de t. Y es a este coeficiente de proporcionalidad entre la intensidad y la tensión al que se conoce como la resistencia, que es la característica principal del elemento resistencia. La resistencia que se mide, ya lo vimos ayer, en ohmios, ¿verdad? Sí. ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, si nosotros despejásemos aquí y dijéramos que I de t es igual a 1 partido por R por U de t, a este otro elemento que aparece aquí, que es la inversa de la resistencia, se le conoce como conductancia. Conductancia. Que si la resistencia era la resistencia o la oposición que representa el elemento resistencia al paso de la corriente, la conductancia es todo lo contrario, es la facilidad que pone un medio para la circulación de la corriente. La conductancia, que se representa habitualmente con la letra G, y como ya he dicho es la inversa de la resistencia, tiene medidas, o sea, tiene medidas, no, tiene unidades de 1 partido por ohmio, pero eso se conoce como Siemens, ¿vale? Y se representa por una letra S mayúscula. Bien, esta es la medida de conductancia. Bien, ¿qué más hay que saber de la resistencia? Bueno, hay que saber que hay dos casos importantes o dos casos particulares que son los siguientes. Uno, cuando la resistencia es muy grande, podemos decir que la resistencia es infinita, lo que ocurre, según la ley de Ohm, es que si despejo la intensidad, me quedaría que la tensión partido por esa resistencia, que es infinita, me va a dar un valor de 0 amperios. Y esto se le conoce como circuito abierto. Circuito abierto. Cuando la resistencia es muy grande, se puede representar como un circuito abierto y efectivamente aquí la intensidad es igual a 0. No circula intensidad. Tiene sentido si la resistencia representa la oposición de un medio a la circulación de corriente, si la resistencia o la oposición es muy grande, la resistencia es infinito, no hay circulación de corriente. Y por tanto, representamos este fenómeno como un circuito abierto. ¿Vale? En un circuito abierto nunca hay circulación de corriente. Sin embargo, sí que puede haber tensión. Puede haber una tensión de valor el que sea, porque independientemente de cuál sea el valor de esta tensión, al dividirlo por infinito me va a quedar 0. ¿Vale? O sea que en un circuito abierto, intensidad siempre igual a 0 y tensión la que sea. ¿Vale? Y el otro caso particular es el contrario. No es que la resistencia sea menos infinito, sino que la resistencia tenga un valor muy pequeño o tenga un valor directamente de 0. En ese caso, lo que ocurre es que la tensión, que es igual a R por la intensidad I de t, según la ley de Ohm, si R es igual a 0, la tensión es igual a 0 voltios. Y 0 voltios significa que no hay caída de tensión. Y eso se conoce como un cortocircuito. Cortocircuito. Es decir, tenemos una intensidad que será de valor lo que sea, pero sin embargo, como el medio no representa ninguna oposición al paso de esa corriente, la caída de tensión aquí entre los terminales de este cortocircuito es 0. U de t es igual a 0. Bien, pues los conceptos de cortocircuito y de circuito abierto van a ser muy importantes y nos van a acompañar durante toda la asignatura. Se me ha olvidado quizás decir que para la ley de Ohm, esa relación entre intensidad y tensión se cumple siempre y cuando las referencias de polaridad I de t y U de t sean coincidentes. Bueno, y además tienen, qué mal estoy escribiendo ahora,
Siempre que I de t y U de t sean coincidentes y positivas, claro. O sea, en este caso, si I de t es mayor que 0 y U de t es mayor que 0, se cumple siempre que, esto es algo que os encanta, siempre, siempre, siempre se cumple eso y yo digo, pues no, no tiene por qué, pero hay algunas cosas que siempre, siempre, siempre se cumplen y esta es una de ellas. Si I de t es mayor que 0 y U de t es mayor que 0, siempre se va a cumplir la ley de Ohm en esta forma que es U de t es igual a R por I de t. Bien, ahora bien, ¿qué ocurre si yo represento una resistencia pero con estas referencias de polaridad? Fijaos que estoy representando la intensidad con sentido contrario. Ahora ya no son coincidentes, la intensidad y la tensión no van en el mismo sentido. Bien, pues en este caso, si decimos de nuevo que I de t es mayor que 0 y U de t es mayor que 0, ahora la ley de Ohm no se cumple con este formato. Ahora tendrá que ser al contrario. Ahora será que U de t es igual a menos R por I de t. ¿Verdad? Sí. Pues ojito con este menos. Ojito con este menos que os tira un problema completo. Ya sabemos que posiblemente la PEC sea en formato solo se corrige el resultado y ya veremos la convocatoria final. O sea que ojito con estas cosas, ¿vale? Que es un despiste muy tonto, pero que hay que tener en cuenta. Bueno, y puede decir otro, bueno, ¿y qué pasa si en vez de ser I de t mayor que 0, cuando está representada así, I de t menor que 0? Bueno, pues en ese caso lo que ocurriría es que iría en este sentido, ya serían coincidentes y tendría que aplicar esta versión de la ley de Ohm, ¿verdad? O sea, me tengo que fijar en cuál es la referencia de polaridad que yo he representado y cómo es el signo de esa magnitud, si es mayor que 0 o es menor que 0. Pero con estos dos ejemplos ya englobo todas las posibilidades, ¿verdad? No hace falta que represente todas las combinaciones que hay. Bien, pasamos entonces a ver el condensador, que no es más que un elemento constituido por dos placas metálicas que están separadas por un material aislante. Y la gran característica de un condensador es que es capaz de almacenar una cierta cantidad de carga eléctrica, cuando entre sus terminales se aplica una diferencia de potencial. Es decir, cuando yo aplico una tensión entre los terminales de un condensador, se va acumulando carga entre sus dos placas. ¿De qué forma? Bueno, vamos a ver cómo es el símbolo del condensador, que son pues las dos placas. Y lo que va a ocurrir es que si yo aplico una tensión entre estas dos placas, una tensión que va a variar en el tiempo, puede ser una tensión continua, pero que varíe en el tiempo. Imaginaos que yo le conecto una pila de 12 voltios y luego le conecto una de 6. Pues pasamos de tener 12 voltios a tener solo 6, ¿vale? Es dependiente del tiempo. Lo que va a ocurrir es que se va a acumular carga positiva en uno de los terminales, en el terminal de mayor potencial eléctrico, que sería este, y carga negativa en el otro, en la otra placa. Carga negativa. Eh, la ecuación que modela el comportamiento del condensador es que la carga acumulada va a ser igual a la capacidad del condensador por la tensión que yo aplico entre sus terminales. Esta capacidad es la característica principal de los condensadores y ya veíamos ayer que la capacidad se mide en faradios. Bien, sí. Si ahora hablamos, porque el concepto de carga está bien, pero nosotros habitualmente hablamos de intensidad. ¿Cuál es la relación que hay entre la intensidad y la carga? La intensidad no es más que la derivada de la carga respecto del tiempo. Derivada de la carga, que depende del tiempo, respecto del tiempo, es la intensidad.
Y por tanto, yo puedo expresar la ecuación del condensador como, si yo derivo ambos lados, tendría la derivada de la carga respecto del tiempo es igual a C por la derivada de U respecto del tiempo, y sustituyo, lo que me queda es I de t es igual a C por la derivada de la tensión del condensador respecto del tiempo. Bien, esta es la ecuación fundamental del condensador y nos va a permitir ver la evolución de la tensión en un condensador en función de la intensidad. ¿Cómo? Pues tendremos que integrar. Para ello lo que hacemos es que la tensión en el condensador va a ser igual a 1 partido por C y me llevo el diferencial de t al otro lado por la integral desde el menos infinito hasta t de i de tau, hago un cambio de variables, diferencial de tau. Bien, con esta expresión puedo obtener a partir de la intensidad en el condensador cómo evoluciona la tensión en dicho condensador. Bien, ahora vamos a ver, porque claro, realmente hay circulación de intensidad a través del condensador. Lo que ocurre realmente es que por cada unidad de carga positiva de las que estamos viendo aquí, que entra en un instante dado por una borna o uno de los terminales del condensador, lo que ocurre es que entra una negativa o bien sale una positiva. Es lo mismo que una positiva, una carga positiva salga del condensador, es lo mismo que una negativa entre. Entonces, externamente, eso se puede ver como una corriente. Entonces, habría una circulación de corriente a través del condensador, ¿vale? Y esa corriente es la que modela o la que va a caracterizar la evolución de la tensión en dicho condensador. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Sí, hemos obtenido esta expresión, pero es cierto que esta expresión es válida desde el menos infinito, es decir, desde el principio de los tiempos, desde que el condensador está descargado, tiene una carga de cero, pero puede ser que nosotros queramos evaluar eh, la tensión del condensador entre dos instantes de tiempo. Y para ello lo que hacemos es integrar esta primera expresión, pero entre dos instantes de tiempos diferenciados. Y lo que obtendremos es que U de t es igual a U de t sub 0 más 1 partido por c, la integral entre t sub 0 y t, entre t sub 0 y t de i de tau diferencial de tau. Es decir, para que podamos obtener la expresión temporal de la tensión en un condensador, necesitamos conocer cómo es la intensidad desde un intervalo t sub 0 a t y también cuál es el estado inicial del condensador, es decir, cuál es el nivel de carga inicial del condensador. Nivel de carga inicial o la tensión inicial del condensador, ¿vale? Si no, nos es imposible saber cuál va a ser la evolución de esa tensión en el condensador. Bien, ¿qué más tenemos que saber del condensador? Nos tenemos que venir ya a esta diapositiva y es que en régimen permanente de corriente continua, todas las intensidades y todas las tensiones del circuito se mantienen constantes. Eso pasa siempre. Siempre que en cualquier circuito de corriente continua que esté en régimen permanente, vamos a poner régimen permanente de corriente continua, que habitualmente expresaremos como RPCC, régimen permanente de corriente continua, lo que ocurre es que todas las tensiones y todas las intensidades son constantes en todo el circuito. Y por tanto,
Si nosotros volvemos a cuál era la expresión del condensador, I de T es igual a C por la derivada de U respecto del tiempo, si todas las tensiones e intensidades son constantes, esta derivada se me hace cero y por tanto la intensidad a través del condensador es igual a cero para todo T. Es decir, en régimen permanente de corriente continua, el condensador se comporta como como un circuito abierto, lo acabamos de ver. Un elemento a través del cual no circula intensidad. Y tendrá entre sus terminales la tensión que sea. Esta intensidad es igual a cero y la tensión será la que sea. Pero ya no se cargará más. ¿Bien? Porque ya habrá llegado a su régimen permanente. ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Y ya por último, también es importante de los condensadores que para ello lo que vamos a hacer es estudiar dos instantes de tiempo muy próximos. Concretamente, el T0 menos y el T0 más. Y entonces lo que vamos a ver es que si yo evalúo la expresión de la tensión en el condensador en T0 más, que hemos dicho que tiene que ser igual al nivel de carga inicial, es decir, la tensión en T0 menos, más 1 partido por la capacidad de dicho condensador, por la integral entre T0 menos y T0 más de la intensidad de tau diferencial de tau. ¿Y qué ocurre si estos dos instantes de tiempo son muy próximos? Pues que esta integral se va a hacer cero, ¿verdad? Y por tanto lo que obtenemos es que U de T0 más es igual a U de T0 menos. Y esto lo que quiere decir es que en un condensador no puede variar bruscamente la tensión. Por tanto, el condensador se opone de forma natural a cambios bruscos en la tensión. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace variando su corriente. ¿Bien? Es decir, en el condensador la tensión es una función continua. No puede tener cambios bruscos. ¿Sí? Bien, una bobina o inductancia es un elemento que está formado por un número de espiras, un número n de espiras de material conductor, en los que el flujo magnético que se crea por la circulación de una corriente, que eso ocurre siempre que una corriente circula a través de un conductor, se crea un flujo magnético. Pero en el caso de la bobina, ese flujo es concatenado por el resto de espiras, cumpliéndose que la bobina, que es un elemento que tiene una serie de espiras, de esta forma, ¿vale? Su representación gráfica es esta, con 4 semicírculos puestos de tal manera, y lo que ocurre es que por la circulación de intensidad a través de las distintas espiras se va a crear un flujo magnético. Y el flujo magnético total que se concatena en la bobina va a ser igual a n, que es el número de espiras que tiene la bobina, por el flujo magnético que concatena cada una de ellas. Entonces, si decimos que phi, el flujo magnético concatenado por una espira, n es el número de espiras y lambda es el flujo magnético total, esta es la expresión que modela el comportamiento de la espira, de la bobina, perdón. Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros siempre es intensidad y tensión. ¿Qué relación hay entre la tensión y el flujo magnético total concatenado por la bobina? Pues que la tensión en la bobina es igual a la derivada
del flujo magnético total respecto del tiempo. Que esto es igual a n por phi, bueno, por la derivada de phi respecto de t, que es igual a L por la derivada de I de t respecto del tiempo. Porque quizás aquí debería haber puesto también que este flujo total es igual a L por I, donde I es la intensidad que circula a través de la bobina. Y L es lo que conocemos como inductancia o coeficiente de autoinducción. Y se mide, ya lo vimos ayer, L se mide en henrios, con la letra H mayúscula. Bien, pues entonces, fijaos que ahora, conocido la tensión en la bobina, somos capaces de obtener su intensidad de la misma forma o de forma dual de lo que hacíamos con el condensador. Entonces, intensidad en un instante t en la bobina va a ser igual a 1 partido por L por la integral entre menos infinito y t de la tensión en dicha bobina con el cambio de variables de t igual a tau. Bien. Bien, ahora vamos a hacer un desarrollo, bueno, esto sería L, ¿vale? La inductancia, que es el parámetro característico de las bobinas o de las inductancias. Vamos a hacer un desarrollo similar al que hemos hecho con los condensadores, que es, bueno, entonces si yo quiero obtener la expresión completa de la intensidad en una bobina, lo que tendremos que hacer es apoyarnos en un instante previo t sub 0. Pues mediante esta expresión, conociendo el estado previo de la bobina, somos capaces de obtener la evolución entre t0 y t de la intensidad en la bobina. Bien, es decir, conocido el nivel de carga de la bobina, somos capaces de determinar la evolución temporal de la intensidad en la bobina. Nivel inicial. Bien, y lo mismo, seguimos haciendo el mismo desarrollo que hemos hecho antes. Bueno, nos falta hablar del régimen permanente. Sí, que no lo he puesto por aquí. Vamos a ponerlo aquí mismo. En régimen permanente de corriente continua, es decir, cuando todas las intensidades y todas las tensiones son constantes, todas las tensiones, todas las intensidades son constantes, lo que ocurre es, si nos vamos a la expresión de la bobina, U de t igual a L por la derivada de I de t respecto del tiempo, lo que tenemos es que esta derivada va a ser cero y por tanto la bobina en régimen permanente de corriente continua se comporta como un cortocircuito. En régimen permanente de corriente continua, una bobina se puede sustituir por un cortocircuito, porque tendrá la intensidad la que sea, pero la tensión entre los terminales de dicho elemento, de la bobina, va a ser igual a cero. Bueno, aquí no se ve muy bien. Voy a ponerlo aquí mejor. Es decir, siempre que estemos en régimen permanente de corriente continua, podemos sustituir las bobinas por un cortocircuito. Y con los condensadores podemos sustituirlos por un circuito abierto, lo cual es muy cómodo porque nos va a facilitar mucho el análisis de los circuitos en corriente continua. Bien. Ya hemos terminado con... Ah, bueno, no, falta esto todavía. Tenemos que hacer el mismo análisis que hemos hecho con el condensador. Vamos a analizar el comportamiento de la bobina en T0 menos y T0 más. Y ya os puedo garantizar que el resultado va a ser dual al que teníamos antes. Entonces, la intensidad en la bobina en T0 más sería igual a la intensidad en la bobina en T0 menos
más 1 partido por el coeficiente de autoinducción o la inductancia entre T0 menos y T0 más de la tensión en la bobina diferencial de tau. Si estos dos instantes de tiempo son suficientemente próximos, esta integral es nula y por tanto lo que obtenemos es que la intensidad en T0 más en la bobina es igual a la intensidad en T0 menos en la bobina. Y por tanto, la conclusión a la que llegamos es que en una bobina la intensidad no puede variar de forma brusca. Es decir, la bobina altera su tensión de forma que la intensidad varíe suavemente, modificando su tensión. De la misma forma que el condensador variaba su intensidad para que su tensión no variase bruscamente. Bien, bueno, entonces ahora sí pasamos a las fuentes independientes, que ya son elementos activos, que producen energía, ¿vale? Los condensadores y las bobinas se cargan para luego descargarse, pero en ningún momento producen. Lo que hacen es procesos de carga y descarga. Sin embargo, las fuentes sí que pueden producir energía y por eso son elementos activos. En primer lugar, vamos a ver las fuentes independientes y concretamente vamos a ver la fuente independiente de intensidad. ¿Qué hace una fuente independiente de intensidad? Pues es un elemento que especifica la intensidad que circula a través de él, independientemente, de ahí el apellido que tienen en el nombre, fuente independiente, porque independientemente del resto del circuito, especifica cuál es la intensidad que lo atraviesa. Entonces, ¿cuál es el símbolo de la fuente independiente de intensidad? Pues es un círculo con una flecha que indica el sentido en el que circula la corriente a través de él. Entonces, por ejemplo, si yo digo que esta fuente tiene un valor de 2 amperios, significa que entre sus terminales hay una circulación de 2 amperios, independientemente del resto del circuito. De ahí, ya digo, su nombre. Entonces, por ejemplo, si yo conecto una fuente de intensidad a un circuito externo que va a ser pues, el más simple que podamos tener, con una resistencia. ¿Cuál es la intensidad que circula a través de esta resistencia? Vamos a decir que es una resistencia de 3 ohmios y que esta fuente de intensidad es de 4 amperios. ¿Qué intensidad circula a través de los 3 ohmios? Bueno, lo digo yo. 4 amperios, ¿verdad? Porque este elemento, esta fuente de intensidad, esta fuente independiente de intensidad, dice que a través de sus terminales circulan 4 amperios. Por tanto, esos 4 amperios siguen circulando por este circuito. Podría, si quiero, aplicar la primera ley de Kirchhoff a este nudo. Pero claro, esto que entra tiene que ser lo mismo que lo que sale. Por tanto, 4 amperios circulan a través de este circuito. Y entonces, bueno, hemos estudiado ya la ley de Ohm. Si yo represento esta tensión, porque por el hecho de que circulen 4 amperios a través de esta resistencia va a haber una caída de tensión que será de valor cuánto, esta U va a ser igual a R por I, 4 por 3, que son 12 voltios, ¿verdad? Bien, si nos fijamos, esta tensión, que es la tensión que yo tengo en bornes o en terminales de mi fuente de intensidad, tiene que ser la misma que tengo aquí, que tengo en la resistencia. Están conectadas en paralelo. Si necesitara, podría decir, bueno, si yo aplico aquí la segunda ley de Kirchhoff, voy a llamar a esta U y a esta otra U1, ¿vale? Tendría que U menos U1 es igual a 0.
y por tanto U es igual a U1. Por tanto, la tensión en mi fuente de intensidad es 12 voltios. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo ahora multiplico la resistencia, cambio la resistencia de 3 ohmios y pongo una de 6? Voy a poner una resistencia de 6 ohmios. En ese caso, daos cuenta de que lo que tendría es 4 amperios, porque independientemente del circuito externo que yo le conecto a mi fuente independiente de intensidad, la intensidad que circula en este circuito son 4 amperios. Y por tanto, la tensión que tendría aquí, esta tensión U, ya no sería 4 por 3, 12, sería 4 por 6, 24. 4 por 6, 24. Y como la segunda ley de Kirchhoff me dice que esta tensión U sigue siendo igual a U1, la tensión en la fuente de intensidad ahora valdrá 24 voltios. Entonces, conclusión, en la fuente de intensidad, la intensidad es independiente del circuito al que se conecta, pero la tensión no. La tensión depende del circuito externo al que se conecta la fuente de intensidad. No sé si hay algo más de las fuentes de intensidad. No, ya pasamos a la de tensión, que es dual también. En esta asignatura se dan muchos fenómenos que son duales. La bobina es dual del condensador, la fuente independiente de intensidad es dual de la de tensión. Si esta lo que especificaba era que entre sus terminales circulaba una intensidad de cierto valor, lo que va a hacer la fuente de tensión es que entre sus terminales especifica una caída de tensión, independientemente del resto del circuito. Para la fuente de tensión, el símbolo que se utiliza es un círculo con un más y un menos. Entonces, entre estos dos terminales, lo que vamos a especificar es una tensión. U sub G, vamos a decir 5 voltios. Fijaos que el símbolo nos indica, al igual que ocurría con la fuente independiente de intensidad, nos indica cuál es el sentido en el que tenemos estos 5 voltios, que siempre va a ser el terminal de mayor potencial eléctrico el que tiene el más cerca, ¿vale? Es decir, los 5 voltios caen así, en esta dirección. También podemos encontrarnos una fuente así, con el menos arriba y el más abajo, y lo que indicaría es que la tensión, en este caso, cae en este sentido. ¿Bien? Vale. Entonces, bueno, como hemos hecho antes, vamos a conectar esta fuente ideal de tensión al circuito más simple que nos podamos imaginar. Por ejemplo, una resistencia. Y tenemos una fuente de tensión de U sub G igual a 10 voltios, que caen de esta forma, ¿verdad? Y la resistencia va a ser una resistencia de 5 ohmios. Bien, para poder saber cuál es la intensidad que circula a través de esta resistencia y por tanto la que circula también por los terminales de la fuente de tensión, de esta fuente ideal independiente de tensión, que normalmente para cortar no decimos siempre, no, una fuente ideal independiente de tensión, es una fuente de tensión, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es ver cuál es la tensión que tenemos aquí, porque tenemos un camino cerrado, ¿verdad? Este camino cerrado y por tanto, si yo a esto le llamo U1 y a esto le llamo U, yo sé que U menos U1 es igual a 0. Esto lo sé porque por la segunda ley de Kirchhoff, 2LK. Y por tanto, U1 es igual a U, o U es igual a U1. Por tanto, si yo aquí tenía 10 voltios, aquí en esta resistencia tengo 10 voltios, y por tanto, la aplicación de la ley de Ohm, sabiendo que la intensidad y la tensión son coincidentes, yo sé que esta intensidad I va a ser igual a U partido por R, que en este caso es 10 partido por 5, por lo tanto tendré 2 amperios. ¿Veis? La fuente ideal independiente de tensión especifica entre sus terminales cuál es la tensión. Ahora bien,
la intensidad va a depender del resto del circuito, es decir, del circuito al que se conecta. En este caso tenemos 2 amperios, pero ¿qué ocurriría si en vez de tener una resistencia de 5 ohmios tengo una resistencia de 1 ohmio? Pues la tensión a la que estaría sometida esta resistencia sería exactamente la misma, serían 10 voltios, y 10 voltios entre un ohmio me da una intensidad de 10 amperios. Por tanto, conclusión, la fuente de tensión especifica la tensión entre sus terminales, pero la intensidad que circula a través de ellas va a depender del circuito externo al que se conecta. Bien, pues ya está, ya sabemos todo lo que teníamos que saber de las fuentes ideales de tensión, de la de intensidad y de la de tensión. Ahora vamos a ir con unas que no son independientes, sino que son dependientes. Y ya estamos a punto de terminar. Faltan 7 minutos, pero yo creo que casi terminamos el tema, por lo menos la teoría del tema hoy. Bien, una fuente de tensión dependiente, ¿qué es lo que hace? Pues, o ¿cuál es su característica? La independiente nos especificaba era la tensión que teníamos entre sus terminales. Pues aquí esa tensión, la tensión que tenemos entre los terminales de la fuente de tensión, va a depender de otra tensión que haya en otra parte del circuito, ¿vale? Depende de una tensión que esté en otro punto del circuito. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el símbolo de las fuentes dependientes? Pues se representan, en lugar de con un círculo, con un rombo, ¿vale? Si aquí ponemos un más y un menos, ya sabemos que es una fuente de tensión y por está representada con un rombo, es una fuente dependiente. Va a depender de otra tensión. Entonces, como digo, vamos a decir que depende por un factor alfa por U sub J. ¿Y dónde está esa U sub J? Pues va a estar en otra parte del circuito. Voy a representar aquí el resto del circuito como una patata. Y imaginaos que aquí tenemos una tensión U sub J. Pues este valor de esta tensión por un parámetro que en este caso va a ser adimensional, igual a U sub J. ¿Vale? Si a esta tensión, que es la tensión de la fuente dependiente, le llamo U sub I, que nadie se me confunda, voy a borrar para que quede claro que no es U sub J. U sub I va a ser igual a alfa por U sub J, que es una tensión que hay en otro punto del circuito y que es la que controla el valor de la fuente de tensión dependiente, porque es una fuente de tensión dependiente de otra tensión. Entonces decía que este parámetro, que normalmente es un escalar, en este caso, como aquí tenemos una tensión y aquí tenemos otra tensión, alfa va a ser adimensional, no va a tener unidades de medida. Bien, este era el caso de fuente de tensión controlada por una tensión del circuito. Pues de la misma forma vamos a tener fuentes de tensión controladas por una intensidad que haya en el circuito. Pues de la misma forma, lo que vamos a tener es una fuente que se representa de la misma forma, con un rombo, un más y un menos. Y lo que ocurre es que el valor de esa fuente de tensión va a estar controlada por una intensidad que venga de otra parte del circuito. Y sub J estará en alguna parte del circuito y el valor de esta fuente, que va a ser ahora pues beta por I sub J, me va a determinar cuál es el valor de esta fuente. Llamar de nuevo U sub I. Aquí lo que va a ocurrir entonces es que U sub I va a ser igual a beta por I sub J, perdón. Esto es una fuente de tensión dependiente, pero de una intensidad. Bien, antes alfa era dimensional. Ahora, ¿qué unidades va a tener beta? Pues si aquí tengo voltios y aquí tengo amperios, beta va a tener unidades de voltios partido por amperios. Esos son ohmios, ¿verdad? Por tanto, en este caso, en la fuente de tensión dependiente de intensidad, el parámetro beta, que no tiene que ser siempre beta, de hecho,
lo habitual es que nos digan un escalar cualquiera, pues beta es igual a 3i. Entonces, en este caso, este parámetro va a tener unidades de ohmios. De hecho, creo que había puesto por aquí algún ejemplo. Fijaos, aquí tenemos una fuente dependiente de tensión y está dada por una I, que está en otro punto del circuito. Esta concretamente. ¿Veis? Y aquí el escalar que acompaña a la magnitud que controla esa fuente es el beta que habíamos definido antes. Por tanto, este 6 tiene unidades de ohmios. Bien. Bueno, y ya por terminar, nos va a faltar la fuente de intensidad dependiente de intensidad y la fuente de intensidad dependiente de tensión. Faltan 2 minutos, tampoco quiero ser agonía, yo creo que esto ya lo terminamos el miércoles que viene y empezamos a hacer problemas del tema 2.